Lo comparto con ustedes esta parte. Comparto con ustedes la diapositiva número 13. Estamos en la número 12, donde habla de las Fuerzas Armadas. Y ahorita pasamos a la número 13. En el gobierno de Laugerud se vio definido por tres hechos. Esos tres hechos en este periodo de este gobierno, el periodo de este gobierno, se daba en el terremoto de Guatemala en 1976. 1976, recuerden que en 1976 hubo un terremoto, y la masacre de Panzós y el conflicto diplomático por Belice. El terremoto del 4 de febrero afectó 30.000 kilómetros cuadrados con 2.5 millones de personas y dejó 23.000 fallecidos y 23.000 fallecidos y 77.000 heridos. 285.000 casas fueron destruidas, cerca de 1.2 millones de personas sin hogar. El departamento de Chimaltenango fue el más afectado, pues registró casi 14.000 muertos y muchos pueblos, como San Martín Gilotepec, que quedaron en ruinas. El sismo también presentó daños al patrimonio cultural nacional con la destrucción total o parcial de varias iglesias coloniales y varios edificios históricos. La respuesta del gobierno, aunque con algunas acusaciones de corrupción, fue aplaudida por la población, que se vio agradecida por la labor desarrollada por el general Lauger. O sea, vemos acá acciones positivas, pero también vemos que en este gobierno tres hechos muy importantes: el terremoto, el conflicto que se dio en Panzós, con la masacre, y el conflicto diplomático con Belice. Bueno, una resalta ahí fue en cuestiones de lo que es el terremoto, la otra la guerra o el conflicto entre Panzós y el conflicto diplomático por Belice. De aquí vamos a mencionar aspectos muy importantes. Solo voy a concluir con esta otra. De 1978 a 1982, los militares continuaron con el modelo electoral de los años anteriores y la tercera elección fue por el ministro de Defensa, el general Fernando Romeo Lucas García, como presidente, y el civil Francisco Villagrán Kramer, ¿verdad?, como vicepresidente. Y aparecen el nombre de los partidos ahí, por quién y todo, ¿verdad? Y cómo fue el proceso de las elecciones. Pero algo muy importante en eso. Dice que el Congreso practicó la elección de segundo grado el día 13 de aquel mes, desestimando las pruebas de victoria del coronel Enrique Pérez Azurdia. Vamos a darle un poquito de continuidad acá. Como presidente, y el civil Francisco Villagrán Kramer como vicepresidente. La elección se dio en medio de una crisis política. Se rompió la alianza anticomunista del partido PID con MLN, y el primero pasó a aliarse con el PR y los otros partidos pequeños con los cuales formó el Frente Amplio. Si se dan cuenta, esto de las elecciones se ha dado desde muchos años, de que unos partidos se unen a los otros con la intención de derrocar, con la intención de perjudicar a los otros, ¿verdad? Los resultados de los comicios del 5 de marzo de ese año originaron una vez más protestas, violencia y denuncias de fraude. El Congreso practicó la elección de segundo grado el día 13 de aquel mes, desestimando las pruebas de la victoria del coronel Enrique Pérez Azurdia, el jefe del Estado de Guatemala y candidato del MLN. Vemos acá, ¿verdad?, la participación de la parte de que a veces siempre se da aquello, ¿verdad?, que hay un fraude. Hoy se espera de que en el proceso electoral van a haber apagones y que a través de eso se roban la información, saber qué va a pasar con nuestras elecciones, ¿verdad? Pero muchos andan pues diciendo eso, ¿verdad? Y a ver qué pasa. También acá dice que con esto que se dio en el gobierno de este personaje, también vemos los ataques que se dieron en cuanto a objetivos o a cuanto a instituciones financieras, comerciales y agrícolas. También a las instituciones de lo que es la Texaco, ¿verdad?, que dice que ellos le subían el precio al combustible, y bueno, un montón de situaciones en su momento, ¿verdad?
Ahora, pero vamos a hablar de dos puntos importantes al terminar la presentación. Por último, tenemos al último que tengo acá en la presentación, que es Óscar Mejía Víctor, que fue derrocado por el 8 de agosto de 1983 por Ríos Montt, ¿verdad? Que también es otro golpe de Estado que se dio. Ríos Montt es el papá de Suri Ríos. Y bueno, y aquí está esta situación, ¿verdad? De Ríos Montt fue derrocado, dice Ríos Montt fue derrocado el 8 de agosto de 1983 por un golpe de Estado ejecutado por el general Víctor, su ministro de Defensa. O sea, Ríos Montt hizo un golpe de Estado, pero también a él le dan golpe de Estado, ¿verdad? Entonces, si fue su general, o sea, vemos ahí su ministro, ¿verdad? Su ministro. Y por último, de donde yo hago, le digo a alguien, yo hago memoria de este gobierno de Vinicio Cerezo. Después, de ahí en adelante, tenemos todos los gobiernos de Francisco, de Portillo, de Arzú, de todos los gobiernos actuales del año 2020 a la fecha, ¿verdad? De Álvaro Colón, de Otto Pérez Molina, todos estos que se dan ahorita ya del 2020 para acá y que por situaciones que estaban, ¿por qué están presos, verdad? Vamos a hablar ya de eso ahorita en un momento. Pero algo que me impactaba acá en el gobierno de Vinicio Cerezo era algo. Mire que en 1979 la moneda guatemalteca, el quetzal, se cotizaba a $1 estadounidense. Mire qué bonito, tenían el mismo valor. Tenían el mismo valor. O sea, alguien que tenía un quetzal, pues tenía $1 en su mano, ¿verdad? Pero a finales de 1985 el tipo de cambio era de 1.47, ya valía 1.47. En 1987 a 2.53 y en el 1990 a 5.57. Este fenómeno impactó desigualmente a la sociedad y hoy estamos a 7.30, 7.40, 7.60, dependiendo, ¿verdad? Mire, pero en el año 1979 $1 era un quetzal. Eso era un impacto. Mantener esa inflación en cuestiones económicas que empezaba a través del gobierno de Vinicio Cerezo fue muy buena en ese lado, ¿verdad? De mantener el valor realmente de la moneda a través de eso, ¿verdad? Que se cotizaba al mismo precio. Y posteriormente de ahí pues vienen los otros presidentes, ¿verdad? Yo tengo hasta ahí en la presentación. Ahora veamos. Veamos acá algo muy importante. En cuestiones de lo que es, voy a regresar acá, una, dos más, ahí. Algo que se dio en el conflicto diplomático por Belice. Sabemos que Belice era de Guatemala. Belice era de Guatemala y que a través de una invasión que hizo Inglaterra, los ingleses, pues les concedió un derecho y que hoy, como es parte de la historia, en el año 2019 se hizo una consulta popular para la Corte Internacional de Justicia. ¿Se recuerdan ustedes de esa consulta que se hizo? ¿Se recuerdan? ¿O no se recuerdan? Yo recuerdo. En el año 2019 fue eso. Solo que saber cuántos años tarda esa información en procesarse o en sí el proceso, ¿verdad? A ver en Bueno, qué paró. quiero comentarles, yo estuve en el evento a través del Tribunal Supremo Electoral en ese entonces y bueno, quiero comentarles que ese proceso en la Corte Internacional de Justicia se tarda 5 años. Es posible que en el año 2024 ya haya noticias de ese asunto, porque en 5 años le da chance a los encargados de eso hacer una investigación exhaustiva, profunda del tema, cómo fue, porque ellos en su momento, los ingleses dijeron, mira, nos da chance de sacar, no sé qué producto era lo que sacaban ahí, la madera, si no estoy mal, Madera, madera, pero, y otros beneficios, pero vamos a sacar la madera, pero le vamos a construir una carretera que una tal y tal, y nunca la construyeron. Pero como se iban a través de gobiernos y nunca llegó esa situación. Y en una oportunidad que Guatemala quería invadir a Belice a través del ejército, pues se puso al frente con buques y con naves aéreas de Inglaterra en cuestiones de defensa. Entonces son situaciones, ¿verdad? Pero ahora, esto llevándolo a la vida real, eso sucede en cuestiones de, yo le decía al otro grupo, cuando usted tenga una casa y la vaya a rentar,
hágalo a través de un memorial, a través de un abogado, de una persona jurídica. ¿Por qué razón? Porque si usted solo queda en palabras, después esa persona inquilina, después quiere apropiarse de sus pertenencias, de sus posesiones. Entonces es importante esa parte. Por lo mismo sucede acá con Belice. Ellos en su momento piden un espacio para hacer tal cosa y después resultan apoderándose de ese departamento, que hoy es un país que lo tienen. ¿Y qué es lo que se busca a través de la Corte Internacional de Justicia? Que se marque el diferendo territorial realmente, porque hoy no existe una línea, no existe realmente cuál es el límite territorial. Los de Belice dicen eso es de nosotros y los de Guatemala dicen esto es de nosotros, a través de un río que los divide, pero realmente en su momento el acuerdo no fue hasta allí. Que ellos invadieron hasta ahí es un tema, ¿verdad? Que ellos invadieron hasta ahí es un tema, ¿verdad? Pero podemos ver hechos muy importantes que se dan a través de este gobierno. Entonces, mucha observación, mucho cuidado, ¿verdad? Cuando se tenga alguna casa o quiera alquilar un bien, pues hágalo a través de algo por escrito. Y además, déjelo pues en contrato quizá de 6 meses, de un año, no sé, con la intención que cuando se vence el plazo, usted tiene el derecho de sacar a esa persona de ahí, porque de lo contrario, tendría conflicto. Yo tengo, pues, en su momento hubo un familiar que hizo una acción de ese tipo y, y bueno, al final, pues, como siempre viene aquello de la parte tentativa en cuestiones de, ¿verdad? De que decimos, miren, pobrecito, démosle espacio ahí para que haga su casita. Pero después dice, mire, si usted quiere que me vaya, págueme todo el tiempo que yo cuide su casa o su terreno. Porque eso pasó con un familiar. O mi tío viene y le dice, mira, es que no tengo donde vivir, va, cuídame ahí y cuídame ahí y posteriormente después vivís, no me pagas nada de renta y no hay problema, ¿verdad? Y no me pagan nada de renta y no hay problema, ¿verdad? Pero resulta que posteriormente, eh, después cuando él se quería retirar, dice, bueno, páguenme, liquídenme y yo me voy. Y al final mi tío no le quedó más que darle 2 tareas de terreno ahí donde vive. Entonces, pasan situaciones tan complicadas y eso mismo pasó con Belice. Ahora, volviendo a lo que es la parte ya de nuestra vida contemporánea, el año 2020, de 2000 a la fecha, tenemos acciones positivas y también negativas, como tenemos el gobierno de Berché, tenemos el gobierno de Otto Pérez, el gobierno de Álvaro Colón, el de Alfonso Portillo, también un hecho muy importante en el gobierno de Álvaro Arzú, que se logró los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz, ahí se lograron disolver lo que es la insurgencia, se lograron disolver lo que eran los, los de las guerrillas, ¿verdad? Por acuerdos que tenían que hacer y retirar sus tropas, donde ya Rusia o Cuba ya no iban a patrocinar y de alguna forma desestimar esa parte, ¿verdad? Pero vemos ahí en ese lado que se da un aspecto muy importante. Ahora, si vemos en cuestiones de lo que es hoy en día, toda persona que en su momento sustrae o toma algo del Estado, pues tiene que pagar. Hoy tenemos ahí en ese lado, pues personajes que están presos por acciones ilícitas que cometieron, por acciones de robar, por cuestiones de hacer malversación de fondos, ¿verdad? Pero que también a través de la entidad Sinapresi, entonces a través de esa institución, la extinción de dominio, personas que han robado y obviamente le van a hacer la extinción de dominio sobre los bienes de esos funcionarios, ¿verdad? Siempre y cuando logren constatar que todo eso lo obtuvieron con fondos ilícitos del Estado, obviamente. Si ya lo tenía antes de ser presidente, antes de ser funcionario, pues la ley le ampara que ese bien es de esa persona, ¿verdad? Pero si lo hizo después o en el periodo tiene que pagarlo y conlleva lo que es la extinción de dominio y pasa a ser del Estado ese patrimonio, ese bien, ¿verdad? Y actualmente lo que hacen algunos funcionarios, pues es ponerlo a nombre del perrito y el gato,
¿verdad? Para que no los agarren, pero posteriormente se hacen las investigaciones pertinentes y logran detectar que están involucradas familias en ese lado, ¿verdad? Esa es la situación que se vive y que se da con respecto a eso. Ahora, ¿qué opinan ustedes de estas del 2000, del 96 o del 2000 a la fecha? ¿Quién ha sido uno de los mejores presidentes del 2000 a la fecha? Quiero preguntarle a Roxana Bolaños. Le escuchamos, Roxana. De los presidentes que yo me recuerdo de la fecha que dice usted para acá, ay Dios, está dura la situación de saber cuál era el mejor porque considero que todos han sido lo mismo, todos han robado, todos han hecho más de algo, ¿verdad? Malo y también a la... Bueno, Portillo fue una de las personas que realmente ayudó bastante al pueblo, lastimosamente, pues ahí sí que sus errores también lo hicieron que le dieran de baja, ¿verdad? Ujú, Igual que cuando hicimos nosotros la manifestación para sacarle el golpe de Estado, él en su tiempo hizo algo bueno, pero también ahí sí que hizo también algo malo, también Álvaro Colón, que me recuerde yo también hizo buenas obras, pero ahí sí que como todos hacen buenas obras, pero ya de último pues comete sus errores al tratar ellos de, ahí sí de que con el dinero del pueblo hacer cosas malas y ahí son de ellos se les llega a sacar, ¿verdad? Y ahí sí que paran presos, ya vio que la mayoría pues de presidentes pues están presos por lo mismo. ujú. Sí, gracias por su participación. Voy a pedir a invitarle a Guadalupe Yesenia López. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Pues, en mi opinión, creo que ningún presidente ha sido bueno porque todos han robado, todos han hecho fraude y cada vez estamos más mal. Ujú. Gracias por su participación. Vamos a tener otra participación más. Vamos a ver. Vamos a invitarle a Jordan Chávez. Eh, Buen día, licenciado. Pues comparto bastante la opinión de mis demás compañeros. Yo, del tiempo que he estado, no soy tan joven de esa fecha. Soy más joven de esa fecha, dijo. Ujú, Eh, He visto poco de política. Lo poco que he visto así de mis años, he visto muy pocas cosas buenas que se han hecho. ujú. No he visto que ningún presidente. Según usted, no han hecho cosas buenas. Mm, no, nunca, ¿cómo decir? No vi mucha política en mis tiempos de estudio. Ujú. Sí, pero Ujú, pero todo lo que se vio en partidos y lo que se miraba en las noticias, no miraba mucha cosa buena. ujú. Según usted, pero según su forma de pensar, o en los últimos gobiernos, porque yo estoy hablando del 2020 a la fecha, en los últimos gobiernos, ¿qué cree usted? ¿Cómo ha sido el asunto? Sí, yo siento que ahorita actualmente con este presidente que estuvo, tuvo malos y buenos, pero siempre es así, ¿verdad? Porque yo pongo ejemplo de que él se preocupó un poquito de la salud de los niños porque dio el seguro estudiantil, entonces ha ayudado bastante a personas que realmente lo han necesitado, como también para la pandemia también dio cajas de alimentación, que a bastantes personas quizás no tuvieron nada en ese tiempo y esa caja les ayudó bastante. También estaba dando un bono de, no sé si eran 500 quetzales también. Hubieron personas que se quedaron sin trabajo y en esos 500 quetzales también favoreció a muchos. Entonces siento que
tuvo altos y bajos, pero sí ayudó bastante, pues porque a los niños antes pues solo al centro de salud y pues no había que otro, ¿verdad? Entonces ahora se le llama al seguro y da muy buena medicina y bastante, la atención es muy buena, entonces puedo decir que ha favorecido un poquito, tal vez no al 100%, pero tal vez un 4% tal vez sí ayudó este señor. Ah, muy bien. Gracias por la participación. Bueno, cada quien haríamos nuestro propio análisis en cuestiones de cuando ya encuentren y vean el documento, se van a ir dando cuenta de todos los efectos positivos y negativos que en su momento pudieran suscitarse. Para ir avanzando, quiero indicarles acerca de las conclusiones y recomendaciones positivas y negativas. Fíjense que las conclusiones pueden ser positivas y negativas, y las recomendaciones pueden ser solo positivas. Veamos el ejemplo. Veamos el ejemplo. Veamos el ejemplo. Acá, conclusiones, ¿sí lo logra ver? ¿Sí lo logra ver? Me dicen, por favor, si lo logran ver. Sí se ve, licenciado. Sí se ve, licenciado. Va. Va, muy bien. Fíjese que, por ejemplo, voy a ubicar ahí. Señor Brendy es una persona responsable en el desempeño de sus actividades y le tengo ahí con un signo más. Cuando yo digo que ella es una persona responsable, para poder determinar que es una persona responsable, quiere decir que porque yo la veo, porque me consta, porque es mi compañera de trabajo, que porque puedo ver, porque, o sea, cuando digo es una persona muy responsable en el desempeño de sus actividades, actividades de familia, actividades de hogar, actividades de trabajo, actividades de estudio, de iglesia, en todo, en todo. Quiere decir que yo estoy haciendo una conclusión positiva de Brendy, que ella es muy responsable. Ese es mi punto de vista. Pero también puedo hacer una donde diga que ella es una persona irresponsable en el desempeño de sus actividades. No llega luego al trabajo, no atiende bien en su hogar, no sé, ¿verdad? O sea, yo hago mi conclusión que ella es irresponsable. Ahora, veamos, en la recomendación, todas deben de ser positivas. Tengo acá, por ejemplo, si yo estaba diciendo que Brendy es una persona responsable, ahora acá es necesario que señor Brendy continúe con esa característica que le distingue en cuanto a su responsabilidad. Ya ahí estoy hablando siempre en una línea positiva. Estoy haciendo una como sugerencia, una recomendación, entonces una sugerencia positiva a la conclusión positiva que se presentó en el inicio. En la segunda, tengo que ella es irresponsable, pero acá le estoy haciendo una concientización donde dice es necesario que el señor Brendy cambie de actitud y sea más responsable en el desempeño de sus actividades. En el desempeño de sus actividades. Entonces, para que en su momento fortalezcan ustedes las conclusiones positivas y negativas, ahí les doy un ejemplo, si gusta hacen un screen para que usted en su momento lo pueda tener. O una captura, pues. Dejo de compartir. Ahora voy a compartir las hojas de trabajo. Voy a compartir la primera hoja de trabajo y dice de la siguiente manera. Dice la Licenciado, siguiente. disculpe que le interrumpa. ¿Sí? Solo una pregunta. ¿Cuántos puntos todavía hay? Perdón. ¿Cuántos puntos de acá en adelante todavía hay disponibles, licenciado? 20 puntos. Okay. Cada sábado son 20, 20, 20, 20. Sí. Licenciado, una pregunta. Ajá. Si alguien pierde su clase, no hay recuperación. Buena pregunta me hizo. Fíjese que de eso voy a preguntar con la licenciada Cindy porque no sé cómo es la mecánica en un curso de vacaciones. ¿Sí? Y voy a consultarle con la licenciada Cindy porque ellos están empapados de todo ese esquema de trabajo, ¿sí? Pero yo les agradezco esas preguntas, con mucho gusto las estaré dando respuestas, solo me dan un poquito de tiempo. Solo quiero comentarles que la hoja de trabajo dice de la siguiente manera. La estructura es una portada, análisis 4 hojas, 10 preguntas y respuesta y 2 puntos vistos en clase. No tiene introducción, la portada es una hoja, los análisis son 4 hojas, son 5,
y en una puede ser las 10 preguntas y 10 respuestas. Estamos hablando de 6 hojas el primer trabajo y los puntos vistos en clase, otra hoja serían 7 hojas. Entonces, ¿cuánto vale? 7 puntos. 7 puntos. Y siempre en la mecánica para el día sábado 24 al lunes 26 hasta las 11:30 p.m. Entonces, eso sería el primer trabajo. Segundo trabajo, dejo compartir. Segundo trabajo. Aquí está. Segundo trabajo. Segundo trabajo. Dice realizar una línea de tiempo. Eso ya lo hicieron una vez, ¿sí? Y ahí se los pongo de ejemplo nuevamente. Usted puede usar su creatividad. Si se le termina en una hoja, le lanza una flechita para que haga enlace al siguiente y usted puede ingeniárselas ahí o de acuerdo a su creatividad para poder realizarlo. Son varios presidentes. 1982 a la fecha. Una línea de tiempo en 1982 a la fecha. Va a ser la portada, la introducción y la línea de tiempo y 2 conclusiones. Recuérdense que, por favor, en cuestiones de texto, sean específicos. No me va a escribir ahí lo que hizo Guevara, hizo esto y esto y esto. Un puntito o quizá un positivo y un negativo ahí en la línea de tiempo, ¿verdad? La idea es que usted lleve la secuencia de todos los presidentes de 1982 a la fecha. Entonces, acá no le digo cuántas hojas. La portada es una hoja, la introducción es una hoja, la línea del tiempo, ahí no le marco cuántas y las conclusiones que van en una hoja. Entonces, eso sería el trabajo para finalizar lo que es el curso de vacaciones, ¿verdad? Y acá está la fecha de entrega, que es el 28 de junio a las 23:30 horas. Valor 7 puntos y ahí se termina esa. Eso lo tiene usted en su plataforma. Yo creo que en la plataforma también está de 1954 a la fecha. Mucho ojo con eso. Anoten en su cuaderno. Ahí lo estoy, yo creo que a ustedes en lo que subí dice de 1954 a la fecha, pero le estoy acortando de 1982 a la fecha. Lo anota, por favor, en el cuaderno porque después dice, ¿es del 54 o es del 82? Me preguntan. Los que no ingresan me están preguntando si es del 54, ¿verdad? Porque otro le dijo que era el 82, entonces tienen duda y pregunta. Entonces, por favor, anote. Si alguien no se conectó y que usted lo conoce, dígale que es del 82 a la fecha. Muy bien. Dejo de compartir. No sé si hay preguntas con respecto a los trabajos. Ya estamos para concluir esa parte. Y bueno, espero pues haya sido bastante dinámico esta parte, no sé cómo le ha parecido, o muy complicado, muy cargado. Yo, bueno, fíjese que he encontrado unos documentos que tienen 35, 40, 50 hojas, y yo digo, de aquí que el estudiante lea esas va a ser difícil. Por eso he acortado los folletos a manera de 13, 14, 15, a excepción de este que creo que tiene 17, 18 hojas, pero siempre he tratado de minimizar la carga de usted en cuestiones de que no haga mucha lectura. Si tuviera un libro de 200 hojas, yo sé que no me lo va a leer, entonces mejor usamos otro mecanismo, ¿verdad? Preguntas. Ya tenemos 4 minutos para preguntas y respuestas. Sí, licenciado, con respecto a la línea de tiempo de los presidentes, ¿usted quiere nada más el nombre de los presidentes, fecha que inició hasta que terminó su proceso o quiere algún acontecimiento en especial? Usted tiene que ir escribiendo algo, porque si solo sería el presidente de la línea del tiempo en 1982, Julano, así no, tiene que haber un puntito relevante como presidente, ¿verdad? Un puntito relevante. Yo creo que en los ejemplos también están los puntitos relevantes, ¿verdad? Ahí en los ejemplos que yo le di están unos puntitos relevantes en cuanto a eso. Usted le puede agregar un poquitito más de texto, pero no que no sea tan amplio, ¿verdad? Prácticamente se puede poner lo positivo y lo negativo, Podría ser una acción positiva y una negativa, y si no encuentra negativo, solo deje una positiva o 2 positivas, ¿verdad? Y con lo de las conclusiones, ¿en una hoja quiere las 2 conclusiones o en una hoja la conclusión número 1 y en la otra conclusión número 2? Puede ser en la misma hoja. Gracias. Recuérdese que la conclusión ahí puede marcar una negativa. El presidente que se portó más
que hizo más daño a nuestro país fue fulano de tal. Es una conclusión negativa, ¿verdad? Pero porque a usted le consta según la lectura, según lo que ha investigado. Muy bien. ¿Alguien más tiene preguntas? Yo, licenciado, Ajá. no sé si me escuchan. Licenciado, yo tengo una duda. ¿La asistencia al final no tuvo ningún punteo en todo el curso? Solo la primera nada más. Solo la primerita que tiene un valor de 1 punto y posteriormente ya no tiene. Ya no está. ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí. Ajá. Solo con una pequeña observación. Ajá. Considero que es un punto importante la asistencia para una próxima, ¿verdad? Tomarlo en cuenta porque ya ve que a veces hacemos el esfuerzo de estar presentes. En ese caso, podríamos hacer solo las tareas, ¿verdad, Lick? Ujú. Y pues sacar un punteo alto. Solo es una pequeña Por eso, observación, ¿no? Yo sé ajá. que ustedes van a su curso como usted lo planificó, ¿verdad? Pero es una pequeña observación nada más. Yo tuve inconvenientes, bueno, algunos están manejando asistencia electrónica, así como lo hice yo en el inicio, pero algunos tenían problema. Y para no entrar en eso, sí marco asistencia, porque yo sí en los screen marco la asistencia. Y prácticamente sí lo tomo en cuenta esa parte. También los puntos vistos en clase, porque es parte de la asistencia. Alguien no entró, es el que está preguntando esto y esto hay que hacer, esto y esto hay que hacer. Yo le digo, entró a mi clase, es que dice que no pude. Entonces es bastante complicado esa acción, ¿verdad? Entonces, por esa Sí, razón, sí. solo quedó el Solo, primero, nada más. ajá, tomando en cuenta que para uno de alumno, pues qué bueno que se vea que uno es responsable, que está en la clase, y lero, pero a la larga, donde se evidencia es en los punteos, ¿verdad? Entonces, yo creo que, por ejemplo, respuestas vistas en clase y todo eso no tienen alguna ponderación dentro de, porque ya no caben. Ah, sí, no. Yo cuando yo escribo más que todo asistencia y participación, y yo estoy checando quiénes están. Si a alguien no les pregunté, pues es salvado por la campana, ¿sí? Pero a alguien, mediante esté dentro de la plantilla, significa que está, no hay problema. Ok. Ujú. Bueno, estamos para concluir, ya se nos terminó el tiempo, tenemos 1 minuto, no sé si hubiera algo más, de lo contrario, ya no me conectaré. Ahora, si desean algo, me vuelvo a conectar. Si no, yo les deseo lo mejor para ustedes, un feliz fin de semana, éxitos, bendiciones y échenle ganas, ya falta poco para cerrar esta fase y espero pues el poderles compartir con ustedes de una manera